Ahí está mejor. Tengo que cambiar mi audio de la computadora. En un momento más iniciamos, ya estamos en vivo. Aquí está con nosotros Rubén Díaz Conti, director del programa de reducción de riesgos y daños de la Clínica Condesa en la Ciudad de México. En un momento más iniciamos. Muchas gracias a quienes se están uniendo a este toque de información. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo. Bueno, también vamos a dando la bienvenida a Rubén Díaz Conti. Él es director del programa de reducción de riesgos en la Clínica Condesa. Muchas gracias de que pudiste unirte, aceptar nuestra invitación, Rubén. Y pues vamos a hablar hoy de reducción de riesgos en general, qué es, cómo ha evolucionado esta práctica en México, qué políticas se han implementado alrededor. Creo que podemos tener una plática nutrida sobre sí los avances en el tema, en el contexto político, en el contexto social, pero también pues dar recomendaciones a personas usuarias que se estén uniendo y que tengan dudas que quieran resolver, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Rubén. No sé si te quieras presentar. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, yo soy antropólogo social, para empezar. Tengo una maestría en ciencias sociales con especialidad en salud por el Colegio de Sonora. Soy norteño. Ahora vine de 3 años viviendo en la Ciudad de México, trabajando en la Clínica Condesa. Y obviamente pues, en algunos otros proyectos de reducción de daños con distintas poblaciones, no solamente con personas que usan drogas, también con poblaciones callejeras, actualmente con personas migrantes y repatriados. Eso es lo que hago principalmente en México, en la Clínica Condesa. Bueno, ya llevas un rato haciendo esto, ¿no? No sé si me quieras platicar cómo es que te empezaste a interesar en estos temas o a abordarlos desde el área profesional. Sí, bueno, cuando cuento esta historia... Ay, perdón, solo en el Zoom puedes quitar tu... Exacto, ahí. Ahí está. Perdón, no sé si se perdieron mucho. Anteriormente me estaba presentando diciendo que soy sí estaba antropólogo. escuchando, solo que muy bajito porque estaba en mi celular. Muy bien, entonces continúo. Bueno, mi historia dentro de la reducción de daños pues data como conocimiento consciente que yo pude desarrollar a partir del 2003, cuando estudié la maestría precisamente, ¿no? En el Colegio de Sonora. Pero previamente había tenido algunos acercamientos sin saber qué era precisamente reducción de daños, ¿no? Dentro de las mismas prácticas que yo observaba de consumo en mi comunidad, ¿no? Cuando estudié antropología, pues eso me acercó al área de las adicciones como tal, con un enfoque muy sanitarista en un principio, basado en tratamientos clínicos, todo eso, ¿no? Afortunadamente conocí la reducción de daños
por experiencias propias también. Eso es algo que nunca dejo de decir. Y bueno, de esa forma es como me acerqué, ¿no?, al tema de la reducción de daños. Ahorita puedo ir profundizando. En el abordaje del uso de sustancias, pero como en esta onda de tratamiento, ¿no? Como tratar de mejorar las estrategias de tratamiento a la dependencia del uso. Así es. Uh-huh. Así es, principalmente eso, Evitar ¿no? la Evitar la adicción. Ok, evitar la adicción, exacto. Sí, pero nunca se me ocurrió pensar en algo más allá, por ejemplo, las personas que deciden consumir. Entonces, el haber aprendido eso tuvo que haber sido permeado por una experiencia propia, ¿no? Que yo pude percibir en mi propia comunidad, ¿no? Desde ahí comenzar a asimilarlo, ¿no? Entonces, la muerte de amigos, por ejemplo, por sobredosis de heroína, ¿no? Cuando yo era muy joven, que sí generan un impacto, ¿no? Y un trauma, de cierta forma, en la comunidad, ¿no? Cuando hay pérdida de un ser querido por esa causa, ¿no? Entonces, buscar la forma de cómo atender esa problemática es algo que a mí me acercó, ¿no? Esa inquietud de tratar de evitar precisamente ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, fue en 2003 cuando yo me acerqué al tema de la salud completamente, VIH. Y bueno, crucé el tema del uso de drogas con VIH y ahí me escuchó. Veo congelada la pantalla, no sé si sigue el audio activo. Yo también veo congelada la pantalla. Sí, el audio está activo. Yo creo que ¿Será de acá? Ok, entonces continúo, o tú me dices. sí, ok, entonces es como en el abordaje, ¿no? Para evitar la... Que me tengo que quitar del mute, pero para evitar la adicción, ¿no? En el tratamiento de la dependencia al uso de drogas, pero pues es en un uso que nosotros le llamamos problemático, que ya podremos ir desmenuzando, ¿no? Todos esos conceptos. Pero es en un uso problemático que no solamente conlleva la frecuencia, la dependencia al uso de una sustancia, ¿no? Sino también, pues, prácticas cosas, ¿no? Como, bueno, por el tema de VIH, no sé si quieras platicarnos más. Sí, bueno, ahora usamos mucho el intento de cambiar la narrativa, ¿no? Para desestigmatizar. Es un problemático en vez de abuso, por ejemplo, ¿no? O los otros términos que a mucha gente también no les gusta. Incluso el mismo término adicción, que nosotros sí lo usamos porque pues, es un término, al final de cuentas, de la salud, que intenta designar algo, ¿no? Pero también uso problemático es correcto. En este caso es un poquito más incluyente en ese sentido, ¿no? Uso problemático, porque como bien lo dices, uso problemático no necesariamente puede ser adicción. Entonces, sino también las prácticas, las vías de consumo, por ejemplo, se pueden convertir en parte del uso problemático, ¿no? No es lo mismo fumar heroína que inyectársela, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque tú no seas una persona que genere una adicción o una dependencia a la heroína, pues siempre va a ser mejor que la fumes, ¿no? O sea, que la invites. Entonces, más o menos por ahí. Claro. Y entonces, ahí cuando ya empezaste a abordar el tema desde la prevención de el contagio, ¿no? O la transmisión, perdón, del VIH, pues es en este contexto de personas que inyectan drogas, ¿no? Y que a veces, pues, por el contexto, pues comparten jeringas, ¿no? Sí, básicamente estos fueron mis comienzos, porque de hecho mi tesis de maestría es sobre prácticas y representaciones del consumo de heroína en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Entonces, eso me acercó a las dinámicas a observar las dinámicas de inyección de las personas que consumen heroína. Yo recuerdo que en 2002 en México se comenzó a hablar de los programas de intercambios de jeringas y era pues algo muy polémico, ¿no? Como sigue siendo hasta la fecha, pero en aquel momento pues con mayor razón, 2002.
llegó un stock que mandó el gobierno federal a Hermosillo en aquel entonces, y las jeringas permanecieron por más de 5 años en los almacenes sin que nadie pudiera sacarlas a las calles porque nadie podía acercarse a la población, ¿no? Todos tenían una idea de que la población, las personas que se inyectan son personas peligrosas, rebeldes, desafiantes, que hay que tener cuidado con ellas. Entonces esas jeringas hasta 2007 salieron de los almacenes de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de la ciudad de Hermosillo, y un colectivo de personas de allí en Hermosillo comenzamos a repartirlas en los barrios principalmente, ¿no? En 2007. Ya posteriormente hubo un auge más marcado en este tipo de programas, sobre todo en el norte, y así es como se desarrolló esta estrategia, principalmente en el norte, con personas que usan drogas inyectadas, personas que se inyectan drogas. Órale, esa no me la sabía. Entonces, sí había como especie de programa dirigido a estas poblaciones, ya apenas empezando, ¿no? El 2000. Claro. Pero ¿qué instituciones eran las que lo estaban llevando? Era, bueno, supongo que salud, pero que no lo estaban pudiendo aterrizar muy bien, ¿no? Sino que más bien, pues es sociedad civil quien terminó implementando este tipo, estas y otras estrategias, ¿no? Como tú mencionabas que, pues, tenían contacto con la población en bares, ¿no? Repartían el material en estos espacios, ¿no? Pero en realidad, pues, por medio de qué institución estaban tratando de implementarla. Bueno, Acercamiento, porque a partir de la iniciativa mía junto con otros colegas del Colegio de Sonora, principalmente Gabriela Sánchez, juntos decidimos hacer esta actividad sin representar, pues, a una organización como tal, sino un colectivo de personas que usan drogas, ¿no? Entonces, y de esa manera nos ofrecimos, como antropólogos que conocen a la población, acercar estos insumos, ¿no? Estas herramientas de prevención. Y eso fue algo muy grato, porque nos abrió precisamente las puertas para entrar a la comunidad de personas que se inyectan drogas. Como personas que llegan ya no a predicar sobre la abstinencia, sino más bien a acompañar durante el consumo para evitar precisamente la adquisición del VIH, de la hepatitis o de algunas otras infecciones de transmisión sanguínea principalmente. Y obviamente eso sí era una política federal. Por ejemplo, Sencida siempre ha estado apoyando desde hace muchos años este tipo de estrategias. Antes, con mayor ahínco, por ejemplo, antes había un presupuesto destinado a comprar jeringas, y a nosotros en Sonora nos llegaban bastantes. Después de ahí, pues me tocó ver crecer otras organizaciones. No sé si quieres que te cuente de eso también, o ya tú me dirás. Sí, pues seguir como con esos acontecimientos, ¿no? Como qué pasaba después de 2007, 2010, cuáles fueron los avances justamente institucionales, ¿no? No solamente de instituciones de gobierno, sino de sociedad civil, ¿no? Y cómo se ha profesionalizado todo eso. Así es. Fíjate que algo importante también de hablar dentro de la reducción de daños es el tema de los... Que es muy importante, por ejemplo, ahora que lo estamos viviendo, la pandemia, una medida de reducción de daños que nosotros, los reductores de daños, hemos abogado y hemos hecho mucho énfasis, es que no se suspendan esos programas de sustitución y de mantenimiento. Por ejemplo, las clínicas de metadona, ¿no? Que no ha suspendido servicios, pero sí ha tenido que adaptarlos a la contingencia, ¿no? Entonces, la metadona aquí en México afortunadamente ha sido una estrategia, una herramienta de reducción de daños también. Entonces, porque pues evita que las personas se inyecten
si tú dejas de inyectarte, pues el riesgo para adquirir VIH o hepatitis o alguna infección de transmisión por vía sanguínea pues se reduce. Y por eso la metadona tiene ese privilegio de otorgar esa cosa, ¿no? Entonces, también la buprenorfina, aunque aquí en México las clínicas de sustitución son de metadona, básicamente. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en las clínicas de metadona se dé lo que se llama take home, que las personas se puedan llevar a sus casas metadona. Porque el sistema de las clínicas de metadona, principalmente en el norte, es que tú tienes que ir a medicarte con metadona diario o cada vez que la necesites en el lugar, en el espacio, en el local. Tienes que ir para allá. No te la dan para que tú te la lleves, como si tú fueras paciente que vive con VIH, pues te dan tus antirretrovirales por un mes, por 2 meses, por tiempo necesario, ¿no? En el caso de la metadona no es más controlado, pero pues ahora en tiempos de pandemia yo creo que es algo que tendríamos que tocar también, ¿no? Para hablar sobre reducción de daños. Bueno, también las otras organizaciones que existen en el norte, Verter, que yo he visto de cerca lo que han hecho, también Prevencasa, y compañeros principalmente, ¿no? Acodemis en Nuevo León también está haciendo un gran esfuerzo en reducción de daños de unos años para acá. Hay que darles un reconocimiento a ellos también. Y algunas otras iniciativas que existen en otros estados, por ejemplo en Guanajuato existe Irapuato Vive, ellos también hacen reducción de daños. Y ahora que tenemos encima pues el tema del cristal y con cada vez más fuerza, muchas también ya han adaptado sus estrategias a la reducción de daños con estimulantes, psicoestimulantes, como por ejemplo las metanfetaminas, ¿no? Que son muy utilizadas pues de forma incorrecta en muchas ocasiones y sin conocimientos de reducción de riesgos y daños, ¿no? Con muchas personas. Bueno, ahí un poco para puntualizar, ¿no? Entonces existen diferentes estrategias de reducción de riesgos que se pueden utilizar o implementar con distintos fines, ¿no? Entonces, unos de estos son, pues justamente, y yo diría que es la información, ¿no? El reducir los riesgos en el consumo en general, ¿no? En el uso de sustancias, ya sea si tienes un uso experimental, ¿no? O un uso con alta frecuencia, ¿no? O si tienes un uso que no es problemático o un uso problemático, ¿no? Pero estas estrategias, como mencionamos, se pueden ir dirigidas al tratamiento de la dependencia de sustancias, ¿no? O el tratamiento a las adicciones, ¿no? Como mencionas, son las clínicas de metadona para la sustitución de opiáceos, ¿no? Opiáceos. Ajá. Y ya existen otras estrategias que van enfocadas a prevenir otras situaciones, ¿no? U otros comportamientos, como la transmisión del VIH o, sí, ¿no? O por ejemplo, las recomendaciones del uso de sustancias durante las prácticas sexuales o durante ciertos tratamientos médicos, ¿no? Pero ahora que sacas este tema, que es el tema del cristal, ¿no? El cristal, la metanfetamina, pues ahí estamos, más bien la pregunta es, ¿qué estrategias de reducción de riesgos se deben de implementar con una persona usuaria de metanfetamina, tanto inyectable como fumada también? Bueno, hay varias estrategias que se pueden implementar. Una, bueno, las básicas, ¿no? Que también se utilizan en otro tipo de sustancias, ¿no? En estimulantes, por ejemplo, ¿no? Las dietas de sueño o las dosis de sueño, ¿no? Que son muy necesarias, ¿no? La hidratación, que es básica, ¿no? La hidratación, en este caso, si no hay buena hidratación, pues igual que en el caso del crack, hay proliferación de bacterias en lo que es la boca y pérdida de piezas dentales a la larga, ¿no? En ese caso, son múltiples riesgos, daños asociados al uso de cristal, ¿no? Tanto en la práctica
como de administración, de consumo, como en las conductas asociadas principalmente. Y es ahí donde se puede incidir más, por ejemplo, una serie de consejos para reducir riesgos. Las metanfetaminas pues son estimulantes y fomentan la libido o ayudan a poder potenciar la libido, ¿no? En este caso son muy utilizadas, por ejemplo, por hombres que tienen sexo con otros hombres, o por otras comunidades que también en este caso pues disfrutan del sexo de esa forma, ¿no? A través del uso de este tipo de sustancias. Porque pues sí son favorecedoras, ¿no? En ese sentido. No es en balde que de repente uno escuche de jornadas maratónicas de sexo en los hoteles de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, donde se invita a toda la gente a consumir y a tener sexo en estos espacios, ¿no? En esos lugares, información basada en evidencia, sin prejuicio, apostando a la voluntad de las personas, con información basada en el sentido común y pragmática, que la población se la pueda adaptar, porque si uno llega con altos umbrales a exigir que las personas se cuiden o que dejen de hacer algo que les gusta hacer, pues a uno lo pintan de loco. Y es por eso el fracaso de la política basada en la abstinencia, ¿no? Precisamente, porque no apuesta a la libertad, no apuesta a la voluntad de las personas, al libre desarrollo de las personalidades, ¿no? Y tendemos a lo contrario, tendemos a pensar que las personas que consumen drogas, pues al final de cuentas se merecen esos daños, ¿sí? Y no es así. Actualmente hemos visto que ya el enfoque sobre la adicción ha cambiado bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que dice Gabor Mate es muy importante, yo siempre lo resalto, que es el tema de no nos preguntemos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor. Entonces, y muchos estudios que refieren que precisamente el uso problemático de ciertas sustancias, la adicción, el consumo que ya está implicando problemas para la salud de las personas, no tiene nada que ver con que ellos sean rebeldes, ¿no? O el uso de drogas no tiene nada que ver con que la persona sea desafiante, ¿no? Sino más bien es una respuesta ante las adversidades de la vida que le tocó vivir. Entonces, esos enfoques, comenzar a ver al uso problemático de drogas o a las adicciones desde este punto de vista ayuda bastante, ¿no? A flexibilizar las estrategias, ¿no? Y a que tengan más éxito, ¿no? Porque pues es muy fácil poder decir, sabes que consumes drogas, intérnate. La tasa de éxito de los centros de tratamiento para personas que consumen heroína es cero. Entonces, no hay posibilidad que tú puedas dejar de consumir, por ejemplo, en un centro de tratamiento. Quizás sí, porque el programa es muy sui generis, el programa de AA y tiene varias aristas, las personas pueden entrarle por el lado espiritual. Y tú sabes que si tú entras por el lado espiritual, cambias tu sistema de creencias, pues puedes generar un cambio sin necesariamente utilizar alguna sustancia, ¿no? Entonces, hay personas a las que sí les ha funcionado. Yo conozco gente, por ejemplo, que ha dejado de consumir heroína, pero siempre están sujetos a una barra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es lo que te enseña el modelo AA. Pero hay otras estrategias, ¿no? Hay otras estrategias más compasivas, por ejemplo, la conexión. Yo siempre digo que favorecer la conexión es una herramienta de reducción de daños básica, porque ayuda a las personas precisamente a dejar patrones de consumo problemáticos o nocivos o que no favorecen a la salud integral, tanto mental como física, ¿no? Entonces, si tú tienes trabajo, si tú tienes empleo, si tú tienes acceso a la educación o a algo que te guste, algún oficio, etcétera, pues es una forma de poder romper con ese patrón de consumo problemático, ¿no? Por eso bien dice Johan Hari, lo contrario a adicción no es sobriedad ni abstinencia, sino es conexión. Otros dicen es libertad. Entonces, por ahí va más o menos, ¿no? El enfoque que nosotros proponemos. Con respecto al tema del cristal, pues lo que hacemos es eso, llevar esa información, que las personas no intercambien las pipas, por ejemplo, para fumar cristal, que cuiden mucho la salud bucal, ¿no? Que utilicen lubricantes si van a tener, por ejemplo, sexo maratónico o van a asumir prácticas de sexo riesgosas, pues siempre el condón y el lubricante es un buen aliado en todos los sentidos y eso es información que nosotros tratamos de dar a la población y evitar la psicosis, que es pues el consumo ya
consecuente, constante de cristal por varios días sin dormir, pues eso puede generar paranoias exacerbadas, psicosis tremendas, en donde la persona se puede poner incluso en peligro a sí misma o poner en peligro a los demás cuando se llega a ese nivel, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de sueño, con la falta de alimentación, que son cuestiones básicas que hay que resaltar cuando uno habla de reducción de daños. Comenzar desde lo básico: aliméntate bien, duerme bien, hidrátate. Ya. Sí, eso es a mí lo que en realidad pues me gusta de esta perspectiva, y sobre todo de siempre que estoy platicando contigo, eso es lo que más me emociona de ti, que es como aceptar que las personas están utilizando sustancias, ¿no? Están ahí utilizando por alguna razón, y hay que tomar acciones para evitar que por ese consumo incurran en actividades de riesgo, ¿no? Pero pues están consumiendo porque hay una situación que les hace consumir, ¿no? O sea, que viven dolor y entonces tienen que saciar ese dolor, ¿no? En el caso a lo mejor de usuarios de opiáceas, pero otras personas no, ¿no? A lo mejor buscan maximizar el placer, como en el caso de el chemsex, ¿no? Las actividades sexuales durante el uso de sustancias. Pero lo importante es, pues, siempre sí seguir estas recomendaciones, ¿no? Y ahí, no sé, porque en este caso en la clínica Condesa, ¿no? Ya en específico, ¿hacia qué poblaciones están dirigiendo principalmente estas estrategias? Bueno, nosotros somos una clínica de VIH, especializada en VIH. No somos adicciones, ¿no? Sin embargo, tenemos un programa de atención a personas que consumen sustancias, que usan sustancias. Entonces, este programa nos ha llevado a atender a nuestros pacientes que viven con VIH y que utilizan alguna droga, principalmente crack, que son las más prevalentes aquí en la Ciudad de México, o solventes, por ejemplo. Y si hablamos del dolor, en el caso de los solventes, eso es un eje transversal, es un eje central, el tema del dolor, en el caso de personas que tienen un uso problemático de solventes, ¿no? Tanto como las personas que también tienen un uso problemático de alcohol, ¿no? Entonces, incluso más que personas que consumen heroína, ¿no? Entonces, yo pienso que sí. Aquí en la clínica Condesa atendemos a estas poblaciones de pacientes que consumen sustancias, que tienen problemas con su forma de consumir, o que quieren dejar de consumir, por ejemplo, o que interfiere el consumo con la disciplina que ellos deben de tener por la toma del antirretroviral, que eso es muy importante y es muy básico, y me gustaría ahorita profundizar un poquito en eso, no sé si haya más tiempo. Pero sí, el tema es eso. También poblaciones callejeras. Nosotros atendemos, dentro de nuestras poblaciones, tenemos estrategias dirigidas a poblaciones callejeras, personas que usan drogas, básicamente, ¿no? Entonces, esos son los programas que componen el programa de reducción de daños. De alcance comunitario, porque bien dicen las axiomas de reducción de daños, o sea, hay que encontrar la población donde ellos se encuentran, donde ellos se desenvuelven. Entonces nosotros salimos a las calles, obviamente ahora con la pandemia eso es imposible, pero tenemos desde hace 8 años haciendo esas actividades aquí en la Ciudad de México, yendo a los sitios de reunión, a los sitios de encuentro, a los centros de tratamiento, buscando a la población precisamente para ofrecer estas estrategias de prevención y de atención. Y eso es básicamente lo que hacemos. El PrEP es algo muy importante también con personas que usan cristal. Por ejemplo, muchas de las personas que acuden a Clínica Condesas por esta profilaxis preexposición a VIH, que es el PrEP, pues acuden precisamente para adherirse a este tratamiento y evitar la transmisión del VIH, porque asumen que sus prácticas los pueden acercar a adquirir este riesgo, ¿no? O este daño. Es otra población que atendemos, usuarios de cristal. Ok. Entonces serían, sí, principalmente personas que usan drogas inyectables, ¿no? Algunas en contextos de marginación, ¿no? Situación de exclusión o poblaciones en situación de calle, pero pues otras también que pues no están en estas situaciones de vulnerabilidad o de riesgo,
pero que aún así pues requieren de este tipo de servicios, ¿no? Claro. ¿Qué tanto, como con estas dos poblaciones bien distintas, ¿no? Y que obviamente requieren servicios muy específicos los dos, aunque comparten como ciertas prácticas, ¿no? Supongo que en una vez más la barrera del estigma y la discriminación, ¿no? Que yo diría que es en la de la población en situación de calle, ¿no? En marginación. ¿Qué tanto crees que afecta esta barrera, estas situaciones de discriminación para el delivery de estos servicios? De los servicios para las poblaciones. Bastante. Tan solo en la Ciudad de México tenemos 10 albergues públicos, bueno, 11 con albergues CDMX, hogar CDMX. Ahora con la pandemia, en vez de haber reforzado la estrategia de albergues aquí en la Ciudad de México, parece que se cerró, ¿no? Más. Entonces, ha sido muy difícil, por ejemplo, ofrecer un servicio de estancia, ¿no? En México no hemos conocido lo que se llama en Estados Unidos housing o en otros países, ¿no? Y que eso es una herramienta de reducción de daños muy básica para trabajar con poblaciones callejeras, ¿no? Y en México ni siquiera nos hemos detenido a observar en qué consiste esta estrategia del housing, ¿no? Y que no es lo mismo que albergue o que shelter o que drop-in, ¿no? O que casa de medio camino, ¿no? El housing es proporcionar vivienda a las personas para que puedan ellos autogestionarse, ¿no? Sus necesidades. Entonces, ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en otros países, ¿no? Que les importa realmente esta problemática, ¿no? Otro programa que yo destaco mucho, que tampoco hacemos aquí, que ha sido muy difícil, yo lo planteé en una reunión en CONADIT, precisamente con el comisionado y el director de CONADIT, que volteemos a ver los programas de administración de alcohol. Y muchas personas que viven en situación de calle tienen problemas con el alcohol, ¿no? Con el abuso de alcohol. Entonces, si nosotros implementáramos esos modelos de administración de alcohol que se hacen en Vancouver, por ejemplo, tendríamos éxito volviendo a conectar a personas que están a nivel de por 8, no me gusta mucho decir así, pero que están en la calle padeciendo pues los estragos del alcoholismo, ¿no? Y que requieren pues en este caso pues esa conexión de la que hablábamos, ¿no? De la reducción de daños. ¿Cómo se llevan a cabo, por ejemplo, estos programas en Vancouver? Tú le ofreces a una persona una estancia permanente o una estancia temporal, digamos, pues, por ahí. Y la persona le vas ofreciendo herramientas para que sea autogestiva, por ejemplo, lo metes a capacitación para el empleo, le ofreces alguna beca, ¿no? Lo motivas, lo incentivas, lo acompañas durante ese proceso. La persona va a dejar de tomar el alcohol que le perjudica, no sé, una caña o alcohol de 90 grados, por ejemplo, que es muy usual. Entonces, si le administras alcohol dándole un alcohol de distinta gradación y menos perjudicial, por ejemplo, el vodka se utiliza mucho en estos programas, o un alcohol similar, que tampoco sea perjudicial, ¿no? Para la persona que ha sido pues, dependiente a un alcohol distinto, ¿no? Porque ahí hay que sopesar ahí la estrategia bien. Pero eso ha tenido mucho éxito, y eso no lo contemplamos ni siquiera, favorecería mucho a la población de calle, ¿no? Que tiene problemas con alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Nosotros, en el tema de tratar de ubicar a una persona que vive en calle para reducir los riesgos y los daños de vivir en la calle y de abusar de una droga como el tolueno, por ejemplo, como los solventes, que la función pues es destapar cañerías o utilizarlo para esos servicios de plomería, y sin embargo las personas acuden a él para un efecto que les pueda mitigar el hambre, el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar muy bien primero esas circunstancias, esas situaciones en las que están envueltas estas poblaciones para poder generar estrategias. Nosotros tenemos un diagnóstico aquí de la Ciudad de México. La forma en la que nos hemos acercado es llevarles servicios de salud, por ejemplo, higiene bucal, pruebas de diabetes, de glucosa, quiero decir, pruebas de VIH, de sífilis,
Actualmente acabamos de hacer una campaña precisamente antes de que iniciara la pandemia. Pudimos acudir a distintos sitios en la Ciudad de México a ofrecer este tipo de estrategia. Y es reducción de daños también. Entonces, pero bueno, no sé si tengas alguna otra duda, porque también hay otra parte, como bien lo dices, y creo que es importante destacarlo, Jorge, también la reducción de daños no necesariamente con el uso problemático, o sea, también con el uso esporádico, quizás o casual de ciertas sustancias se puede implementar. Y eso es algo que sí me gustaría dejar muy, muy bien claro. Y ahí, ¿cómo porque detectamos, ¿no? Estos servicios que están dirigidos a estas poblaciones, ¿no? Y que pues en muchas ocasiones se traducen en esfuerzos institucionales, ¿no? Y pues, bueno, también voluntarios de personas individuales, para llevar todos estos, pues en algunos casos materiales, ¿no? Las jeringas o lo que se requiera para dar el servicio de reducción de riesgos, pero sí es como un esfuerzo que requiere recursos, requiere una serie de cosas, ¿no? Pero pues se entiende o es justificable al estar hablando de poblaciones en esta vulnerabilidad, ¿no? Y en esa marginación social. Pero, ¿qué pasa en el caso en el otro caso, ¿no? Como estas personas que, pues, tienen disponibles herramientas para poder reducir los riesgos, tienen información a la mano para poder tomar mejores decisiones, ¿no? O decisiones en las que van a poder cuidar mejor su cuerpo, su salud, pero que no están, pues no están haciendo caso a las recomendaciones, ¿no? Y yo lo veo mucho desde la perspectiva de, pues, por ejemplo, la reducción de riesgos, sabemos que es una... No es, como bien lo has estado mencionando, no es exclusivamente para el uso de sustancias, ¿no? O sea, es reducción de riesgos en general, ¿no? O sea, se puede hablar también en un contexto de prácticas sexuales, ¿no? Entonces, ahí el recomendar usar condón es una recomendación de reducción de riesgos porque no te está diciendo deja de tener sexo para que entonces no te vaya a pasar nada, ¿no? O no vayas a embarazar o no vayas a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero aún así, aún sabiendo los riesgos, aún teniendo las herramientas, conozco casos en mi entorno inmediato de personas que dicen, no quiero usar el condón, ¿no? Porque por cualquier razón que pueda existir, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto en el uso de sustancias y cómo le hacemos frente? Funcionó bastante en los 90s y principios del 2000, que es el modelo Prochaska, que es más viejo incluso, pero yo lo menciono porque en la reducción de daños, en la consolidación del modelo, que no es un modelo muy viejo, sino que, bueno, hay bastantes teorías, hay hipótesis sobre cuándo surge la reducción de daños. Algunos se van hasta los 20, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Rolleston. Otros dicen que siempre ha existido, ¿no? Pero yo hablo en el tema con respecto al VIH, ¿no? Que ahí toma fortaleza y se hace internacional y mundial y se hace una política necesaria y todos lo vemos como algo que sí tiene que ser necesario implementar en todos los países de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la estrategia era basar los modelos de reducción de daños en este modelo de etapas de cambios. Y se utiliza mucho en los modelos de adicciones, por ejemplo, que es algo muy curioso, ¿no? Este modelo de etapas de cambio, modelo transteórico o de Prochaska simplemente propone que tú una acción, una estrategia de una persona, el consumo de drogas, por ejemplo, contemplación, preparación, acción, mantenimiento. Ya después se agregó recaída, ¿no? Es un modelo para abordar las adicciones. Y este modelo se traspoló a la reducción de daños, dejando atrás la idea de la abstinencia, para tratar precisamente el cambio conductual de las personas, ¿no? Por ejemplo, si tú usas una jeringa que ya ha sido utilizada por otras personas, hay que enfocar el modelo en eso, ¿no? ¿Conoces el daño que esa práctica puede conllevar? No, pues no. Si tú informas a la persona, pasa de una precontemplación a contemplación. Si la persona asume que no debe de compartir esa jeringa, por ejemplo, y tiene acceso a jeringas nuevas, pero ya consciente lo va implementando o piensa implementarlo porque no quiere ponerse en riesgo, entonces ya está en preparación.
Si lo implementa, lo lleva a cabo constantemente, está en acción. En cada proceso, en cada etapa de cambio de un salto de estadio a otro, tú vas motivando, incentivando a la persona para que ese cambio sí se arraigue, ¿no? en esa persona. Y esto se lleva a otros procesos, ¿no? Por ejemplo, el uso del condón. ¿Por qué no usas condón? No, pues es que no se siente igual, muchos dicen lo mismo, ¿no? Lo cual es un mito, ¿no? Entonces, tú puedes decirle a la persona y explicarle con evidencia que eso es totalmente un mito, ¿no? Que es falso, ¿no? O que a lo mejor se puede sentir igual de mejor usando condón, ¿no? Teniendo sexo usando el condón. Entonces, implementas esas herramientas, generas ese cambio, por ejemplo, de conducta en la persona a través de incentivar y motivar el cambio, y la persona lo implementa y lo adapta. Ese es el proceso de etapas de cambio, el modelo de etapas de cambio que se implementó muchísimo. Ya está superado actualmente, se utiliza de otras formas. Actualmente ya somos un poquito más eclécticos, afortunadamente, para el abordaje en este tema, pero sí funcionó bastante y creo que puede ser un acercamiento para modificar este tipo de conductas personas que parece que deben de cambiar quizás algún. Me gusta el abordaje, ¿no? Sobre todo porque así se puede como, bueno, obliga a generar estrategias o mensajes que van dirigidos por diferentes canales, ¿no? Y en diferentes etapas también del consumo o del desarrollo histórico de una persona, justo pues, por si no lo entendiste o no te gustó o no lo viste como algo necesario o atractivo en este momento, pues a lo mejor con este otro mensaje, en esta otra postura, en esta otra etapa, tal vez sí, ¿no? Y es así, ¿no? Yo creo que como de ir, no convenciendo, pero sí empapando a la persona de la información y las herramientas para que pues no haya excusa, ¿no? O sea, sí es de ir como haciéndolo atractivo, ¿no? Y eso también yo creo que es algo que yo pienso que podría ser un reto, ¿no? Como el que no sea el atender las recomendaciones o el seguir estas estrategias pues por miedo a evitar ciertas situaciones, ¿no? Sino porque nos gusta, ¿no? Y ahí creo que es el reto también como en esta parte de la sexualidad, como pues el erotizar, por ejemplo, el uso de preservativos, ¿no? Para que entonces ya no sea un, ay, no quiero usarlo porque no quiero esto y esto, ¿no? Sino, yo quiero usar eso porque suena a que me va a maximizar el placer, ¿no? Va a una serie de cosas. ¿Tengo el micrófono apagado o no? No, creo que es muy importante pensar siempre en las razones de por qué una persona que se acerca a ti manifestando que tiene un problema y a lo mejor no lo tiene. Por ejemplo, yo he recibido muchos chicos de Clínica Condesa que llegan y dicen, me manda al médico porque tengo un problema. Y les pregunto, ¿cuál es tu problema? Fumo marihuana, ¿no? Entonces ya le vendieron la idea de que fumar marihuana es un problema, ¿no? Que hay que ver qué tan problemático realmente es tu consumo, ¿no? Y cuál es la intención que tienes, ¿no? Al momento de tú acercarte a alguna sustancia, si es para cubrir algo, alguna carencia o tapar algún agujero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o bien por maximizar el placer, pues en este caso yo creo que la labor de la terapia, la psicoterapia, es acompañar en esa decisión a la persona, ¿no? Y no predicar de lo que es bueno y malo, ¿no? Con respecto al consumo, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos en reducción de daños. Afortunadamente tenemos personal de salud mental que es comprensivo y muy sensible en este aspecto y que va más allá pues, del hecho de tratar de hacer que una persona deje de consumir si ella no quiere, ¿no? O si ya ha encontrado un aspecto agradable a su consumo o a la sustancia, pues es válido, ¿no? En este caso. Un poquito para ya ir cerrando y no sé si ha habido algunas preguntas en el Facebook porque no lo tengo aquí, pero también en Instagram si van a estar, si quieren estar participando, pues adelante, podemos ir respondiendo algunas. Un poco para ir cerrando y para como a manera de recopilación, pues ya hemos visto como la necesidad, claramente el por qué estar
implementando este tipo de estrategias, pero ¿qué nos falta, no? O sea, ¿qué nos falta como país, como sociedad? También en cuanto al tabú que representa el tema de las drogas, ¿no? Y, y también como, pues, poner un poco en la balanza las estrategias que está tomando el gobierno federal, ¿no? La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y cómo entra en todo esta temática. Bueno, México no ha sido un país ejemplar en política de drogas. Y creo que va a estar muy complicado que lo llegue a hacer. Hemos batallado muchísimo, teníamos mucho la esperanza ahora con esta nueva administración de que algunas cosas cambiaran, por ejemplo, sobre todo con el nombramiento del comisionado, pero incluso el mismo de adicciones, ¿no? Pero incluso el mismo pues está atado de manos, ¿no? Entonces, sí es muy complicado, va a ser muy difícil que, por ejemplo, haya programas públicos de análisis de sustancias, o que haya salas de inyección segura o de consumo seguro, no nada más de inyección, sino de consumo seguro. Entonces, nos hace falta mucho cambiar ese enfoque. Todavía traemos la herencia setentera, ¿no? Sobre el tema de las adicciones, sobre el tema de las drogas. En cuanto al tema de cómo lo estamos atendiendo, ¿no? Desde esta trinchera de la salud, ¿no? Entonces, pero si logramos trascender eso a través de un enfoque más sociocultural o más desde la epidemiología sociocultural, en este caso, pues podríamos hacer buenos diseños de modelos, ¿no? De intervención en salud dirigidos a estas poblaciones, a estas personas, ¿no? Entonces, pero yo no veo que eso esté cerca. En el tema del cannabis, pues es diferente, es algo que yo veo muy distinto, que no sucede con otro tipo de sustancias, por ejemplo, ¿no? O con otro tipo de colectivos, ¿no? Los colectivos de reducción de daños en México luchan constantemente. Werther no cierra, por ejemplo, está abierto en Mexicali. Compañeros ha instaurado una estrategia que es de provisión de agua potable para las personas que consumen sustancias, para que se puedan lavar las manos principalmente. Y siguen ellos haciendo eso, pero son esfuerzos locales, son esfuerzos locales que no se convierten pues en una política pública todavía. No logramos llegar a eso de convencer que realmente, por ejemplo, discutir este tipo de temas debería ser parte de la agenda cotidiana, ¿no? Y no se hace. O sea, no está CONADIC, por ejemplo, diciendo o fijando su postura frente a la naloxona, ¿no? Que es muy básica, es vital, y sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? ¿Qué se está haciendo, no? Yo veo mucho batallar a Werther, ¿no? Para dar naloxona a los usuarios de heroína en la frontera, ¿no? ¿Nos cuentas cómo funciona la naloxona? La naloxona es un antagonista. La heroína es un agonista, igual que la metadona y que otros opioides, ¿no? Y opiáceos. Pero la naloxona es un antagonista, es decir, bloquea los receptores mu, en este caso, y evita que tú tengas una sobredosis, ¿no? Que te dobles, como dicen en el argot los usuarios de heroína, ¿no? Entonces, corta el efecto, ¿no? De una sobredosis y evita que tú mueras, ¿no? Entonces, sí es una sustancia muy polémica en México porque no está en el cuadro básico y sin embargo no sale, por ejemplo, a las personas a las que las necesitan. De nada sirve tener naloxona para evitar que una persona fallezca de sobredosis en una sala de urgencias de un hospital, cuando las muertes se dan en los picaderos, se dan en los contextos de clandestinaje, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco se ha fijado como una postura desde la política federal de adicciones, ¿no? Las metadonas, las clínicas de metadona en México son un lío también porque son privadas. Hay unas que son semipúblicas, bueno, con esto de que el SIG no sabemos si es público o privado, pero bueno, SIG tiene dos clínicas, una en Ciudad Juárez y una en Tijuana, con sus ventajas y desventajas, pero la política de metadona aquí en México la llevan las clínicas privadas.
Y pues yo creo que eso es algo que tendríamos que contemplar, también porque es una medida de reducción de daños y no lo estamos haciendo. Son cosas que no se discuten, ¿no? Bueno, y ahí, mira, es que esto de la naloxona, Perdón, estaba mi micrófono. Esto de la naloxona suena algo muy lejano, ¿no? A lo mejor que no es como, no tenemos ejemplos tan cercanos, ¿no? Entonces, es un tema que no se ha socializado lo suficiente, pero que justamente sería importante exigir o pensar en una política de accesibilidad a la naloxona, una por la situación de crisis, pero focalizada, ¿no? De personas usuarias de inyectables, ¿no? Y que sabemos que sí están en diferentes ciudades, territorios, pero que hay localidades muy específicas en las que se pueden implementar estos servicios. Pero por otro lado, pues también siguiendo esta narrativa de la estrategia nacional que justamente se trata de enfocar en el uso problemático de algunas drogas como la heroína, ¿no? Entonces, pues si el gobierno está preocupado por esas poblaciones, entonces sí debería de implementar una estrategia para permitir la disponibilidad de naloxona, ¿no? Considerando que hay ejemplos creo que es en Estados Unidos, donde literalmente por la situación de sobredosis y la crisis de sobredosis de estas sustancias, le están capacitando a niños de 10 años, ¿no? Para que puedan aplicar naloxona en estas localidades, ¿no? Entonces, sí sería importante. Y aquí en México, desafortunadamente, tampoco tenemos un sistema de alerta, por ejemplo, por muertes por sobredosis. Entonces, eso nos ayudaría muchísimo a argumentar y a justificar la importancia. Simplemente nos damos cuenta de forma empírica, pues in situ, ¿no? En los lugares. Por ejemplo, Werther es o compañeros en Ciudad Juárez, son dos organizaciones, igual que Prueba en Casa, que constantemente están anunciando, ¿no? De que se murió fulano, se murió sutano, de muertes por sobredosis. También son prevalentes, pero no están contadas. Entonces hay un subregistro ahí, ¿no? Entonces, si resaltáramos eso, pues otra cosa sería, ¿no? También. No estamos volteando a ver esa problemática en el norte del país, donde se utiliza. Aquí mismo en la Ciudad de México, yo he sido testigo también de eso, porque la Ciudad de México tiene heroína. Entonces, yo también he sido testigo de muertes por sobredosis de heroína en la Ciudad de México. No sabemos qué adulterantes tengan las sustancias. Sería muy bueno poder hacer análisis de heroína. Y eso es algo que tampoco los programas de análisis de sustancias en México que existen tienen, porque no está el patrón, ¿no? de comparación. Entonces es muy complicado, se necesita un espectrómetro de gases para poder hacer análisis de heroína y no, a lo que llegamos es a tener pruebas de fentanilo que ahorita tenemos a disposición por si alguien está escuchando y que usa heroína. Actualmente en la Ciudad de México está circulando una heroína blanca en polvo, entonces es muy fácil esa heroína que venga adulterada con fentanilo o con derivados de fentanilo, ¿no? Entonces, o con alguna otra sustancia, ¿no? Difenhidramina, por ejemplo. Entonces, son las sustancias que más adulteran la heroína, ¿no? Entonces, o la quinina, ¿no? No es algo que se esté haciendo. Y sin embargo, si tú te pones a revisar las normas, la 028, por ejemplo, la que regula los centros de tratamiento, ahí habla de reducción de daños, habla de pruebas de VIH, de programas de intercambios de jeringas, ¿no? Entonces, todavía no trascendemos esa discusión, ¿no? De la pelea del siglo, ¿no? De la reducción de daños contra el modelo de abstinencia. Y no son cosas iguales, no son cosas que tienen que estar peleadas, porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, tampoco la reducción de daños está peleada con el deseo de una persona dejar de consumir, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir eso. Si una persona desea y quiere dejar de consumir, pues es la meta ideal de la abstinencia, ¿no? Más no realista. Sí, y lo mencionabas con los tratamientos, ¿no? O sea, hay tratamientos que son tradicionales, que están basados en la abstinencia, ¿no? Pero también existen estas otras muchas alternativas de reducción de riesgos, ¿no? Y que no es
como mencionas, una o la otra, ¿no? Sino habrá algunas que pues funcionen para ciertas poblaciones, ¿no? Pero otras que no, ¿no? Y que por eso estamos desarrollando alternativas, ¿no? Y nuevas formas de abordar la situación. No hay una ¿Mm? No ¿Cómo? hay una receta de reducción de daños. Yo pienso que solo hay que destacar dos axiomas en la reducción de daños. Y pienso que si no, el modelo de reducción de daños o tus estrategias de reducción de daños no cumplen con estas dos axiomas, hay muchas probabilidades de fracaso. Y una es el sentido común y la otra es el pragmatismo, ¿no? Entonces, son básicas. Si la reducción de daños no conlleva estos dos elementos, tiende al fracaso. Es algo que yo he podido atestiguar. Sentido común y pragmatismo. Claro, ¿no? Porque también para entender, ¿no? Muy bien las dinámicas del consumo, ¿no? Los patrones, las relaciones sociales también alrededor de eso. Muchas gracias, Rubén. No sé si quieras agregar algo más. Yo creo que fue una plática. Yo creo que es bueno asomarnos, nada más para cerrar, Jorge. Es bueno asomarnos a lo que dice Maya Salavi. Me gusta mucho lo que ella aborda, sus abordajes, sus enfoques. Maya Salavitz ha sido una de las partidarias en el cambio de enfoque sobre el tema de adicciones, porque no veamos a la adicción como una enfermedad, sino como un desorden del aprendizaje que tiene que ver en la forma en cómo nosotros hemos percibido lo que es el castigo y la recompensa. Nos han enseñado mal, hemos aprendido mal a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, yo creo que tomar en cuenta esto nos puede ayudar a resolver muchísimas problemáticas asociadas al consumo de sustancias, no como una enfermedad, sino como un desorden del aprendizaje que genera este tipo de problemáticas. Hablando de la adicción, ¿no? Y pues muy agradecido por la invitación, por cierto, y celebro que se esté platicando de estos temas, Jorge, y un saludo a todo el equipo de Regulación por la Paz, colegas. Muchas gracias, Rubén. Sí, pues ahí seguimos. Sigan en nuestras redes sociales. Mañana vamos a tener bastantes actividades por la marcha canábica, es la 20 marcha, entonces sí vamos a seguir exigiendo, pero desde lo virtual, desde las redes sociales. Entonces, pues ahí espero nos puedan acompañar desde las 2 y también para que suban su foto de su marcha favorita en redes sociales y nos etiqueten. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego, hasta pronto.